pero no logré terminar. Dice, analiza la siguiente información. Decía, el tiempo de vaciado en minutos de una barrica es inversamente proporcional al flujo de líquido que se deja salir. Esta es una barrica, nosotros le decimos barril generalmente, esta es, no sé, bueno, yo por lo menos lo conocía con ese nombre. Adentro tiene vino, porque yo siempre me imagino que tienen vino estas cosas, no creo que tenga agua. Y sucede que esta barrica, este barril, tiene una capacidad de 500 litros. Ese es su volumen, ya todo el líquido que contiene adentro. Y tiene este orificio, que no está indicado cuánto es lo que mide su radio, y lo que se está diciendo que en la medida que este orificio aumenta, el flujo también va a aumentar, o sea, va a salir mucho más vino de esta barrica. Y obviamente si sale más vino, se va a demorar menos tiempo en vaciarse todo este barril. ¿Se fijan? Por eso es que es inversamente proporcional. Porque si, por ejemplo, teniendo un radio, no sé, pues supongamos 2 centímetros ya de radio, supongamos que se demora en salir el flujo, no sé, pues, a ver, está en minutos, supongamos que se demora 5 minutos, con 2 centímetros. Quiere decir que si esto mide 4, se va a demorar menos, por la mitad, se demoraría como 2 minutos y medio, una cosa así. ¿Se fijan? A eso se refiere como lo del inverso. Entonces, aquí dice, plantea la función que modela el tiempo en función al radio. Lo que quiero que les quede claro es que así en este problema, que mientras más grande es este orificio, y eso significa que el radio es más grande, el tiempo que se demora en vaciar va a ser menor. Por esa razón es inversa, porque aumenta el radio y disminuye el tiempo de vaciado, ¿ya? Porque eso es la proporción inversa. En la directa, la variable una aumentaba y la otra también aumentaba, o una disminuía y la otra también disminuía. En cambio, en la inversa, mientras una está aumentando, esto hace que la otra vaya disminuyendo. Si aquí el radio va aumentando, el tiempo de vaciado va a ir disminuyendo, se va a vaciar más rápido. ¿Se fijan? Entonces ahora les quiero proyectar una característica que tiene la función inversa, que es lo que vamos a utilizar para modelar. Aquí yo les voy ahora a compartir lo que encontré de internet. Aquí hay un problema, dice, supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. ¿Lo ven, cierto? ¿Ven el problema o no, chicos? ¿Se ve? Porque se lo compartí. Sí. Ya. Sí. Ya. Entonces, dice que 3 pintores, que estaríamos en esta situación, 3 pintores se demoran 20 días. El tiempo aquí está en día. Entonces, si 3 pintores se demoran 20, 2 pintores se van a demorar 30 y un pintor se va a demorar 60. 4 se demoran 15 y 5 se demoran 12. Entonces uno dice, mire, ¿cómo sacan el número? El resultado, así como tan rápido, ¿cómo se podría sacar? Lo que pasa es que esto, al multiplicarlo, les da una constante, que se llama la constante K. En la función inversa y en la directa se calcula una K. La K resulta de multiplicar estos dos valores. Si ustedes multiplican el 3 por el 20, les da 60. Y el producto, si ustedes se fijan, de todos los valores con el que está aquí al ladito, el 1 por el 60 da 60, 2 por 30 da 60, 4 por 15 da 60 y 5 por 12 da 60. ¿Se fijan que todos dan lo mismo? Esa es la constante K para este problema. K igual 60 es su constante de proporcionalidad. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un valor aquí de pintores, supongamos que yo pongo 6 pintores, si yo pongo aquí 6 pintores, como yo sé que esto me tiene que dar 60 como resultado al multiplicarlo con la variable tiempo, quiere decir que aquí tengo que poner un 10. ¿Por qué? Bueno, porque 6 por 10 me da 60. O sea que quiere decir que si son 6 pintores, se van a demorar 10 días en pintar el mural. Lo cual es lógico. Mientras más gente ayude, se supone que se van a demorar menos. A no ser que se dediquen a hacer cualquier cosa. Pero usando la proporción lógica debería ser así. Y acá, en este problema,
que yo sé que es un poco complicado, porque yo se lo mostré, como mi marido también es profesor de matemática y de preuniversitario, y él sabe de complejidad de ejercicio, me dijo que también lo encontraba un poco complejo. Aquí lo que es constante, si ustedes se fijan, es la cantidad, el volumen que tiene, la capacidad que tiene esta barrica. Y ese valor son 500 litros. Entonces, las variables que yo tengo son el tiempo, ya, las variables que yo tengo acá son el tiempo que va cambiando, se fija como si tuviéramos la tabla, como la misma tabla que tenemos antes, que tenemos el tiempo y tenemos el flujo de vaciado, que sería esta fórmula. ¿Se fijan? Si yo estas dos cosas las multiplico, me van a tener que dar igual a 500. ¿Por qué? Porque 500 es mi constante, es como el 60 que yo les mostraba en el problema de internet, ¿me entienden? Yo el tiempo no lo conozco, pues no sé si es un minuto, 2 o 3, pero esta es la variable tiempo que la voy a multiplicar por mi volumen de salida, que va a estar en función, R va a estar en función con el tiempo, van a estar relacionadas, y eso me tiene que dar los 500. ¿Se entiende un poco la idea de lo que planteé aquí, chiquillos? No espero que lo entiendan así como súper, porque como les digo es un poco complejo, pero lo que quiero que entiendan es que si uno multiplica las dos variables que tiene, que son tiempo y el radio o el flujo de salida, que es me tiene que dar igual a la constante. Eso es lo que vamos a utilizar, porque acá dice, plantea la función, que es una función así como cuando ponemos f de x, igual tanto, eso es lo que quieren que pongamos acá, una función. Aquí, ¿cuál es la función? Tiempo en función del radio. Quiere decir que me va a quedar t de r, o sea, el t va a ser como mi f de la función, o mi g, porque eso acuérdense que la letra va. Y la x va a ser el tiempo, perdón, el radio, porque dice el tiempo en función del radio. O sea, va a ser t de r. ¿Por qué? Porque el tiempo va a variar en relación al radio. Si el radio es más grande, el tiempo va a ser menor porque se va a demorar menos en vaciarse el barril. Aquí yo no les puse al tiro la R, que es la variable, simplemente por un asunto de que sea más sencillo de resolver, pero después igual la vamos a tener que poner. Aquí vamos a despejar. Tenemos que dejar la T sola, porque la función se modela tiempo. Tiempo igual algo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hacemos? Esto que está multiplicando, que son los 50, el pi y el r al cuadrado, lo vamos a pasar dividiendo el 500. Y me va a quedar t igual 500 partido por 50 por r y por pi, ¿ya? ¿Se fijan? Estos dos acá, ya tengo un poco despejado esto. Aquí esto lo vamos a arreglar un poquitito, vamos a simplificar, porque como tenemos 550, eso se puede simplificar por 50. Y decimos, el 50 en el 500 cabe 10, y el 50 en el 50 cabe 1. Entonces ya no va a ir este 50 porque no es necesario ponerlo cuando vale 1. Me va a quedar así. ¿Me entienden? Aquí yo dije, 50 en 500 cabe 10, y 50 en 50 cabe 1, y por eso es que ya no pusimos el 50. Quedaron estos dos, pi y r al cuadrado. Y ahí yo les puse lo que sería como la x. Aquí la x es el radio. Tiempo en función del radio, así como me lo pidieron acá. Tiempo en función del radio. Si me hubiesen pedido radio en función del tiempo, lo que habría que haber hecho era despejar la r. O sea, habría que haber pasado el tiempo, el 50 y la r para el otro lado. Y me habría quedado como r cuadrado. Y habría que haber sacado raíz también, porque como está la r al cuadrado. Pero bueno, no es la situación. Aquí como pedían el tiempo en función de la radio, del radio, despejamos la t y queda de esta manera, simplificamos y queda, y esta es mi fórmula, esta es la fórmula, digamos, que va calculando el tiempo que se va a demorar en vaciado, dependiendo del radio, de cuánto mida esto. Mientras más mida esto, el tiempo va a ser menos. Y ahí está la proporción inversa. Ahora, esta función, recuerden que la R es como la X, ¿ya? Si se fijan, es como que la X estuviera aquí abajo. Y cuando la X estaba abajo, el exponente, que sería en este caso el 2,
aquí el 2 es el exponente, recordemos que sería negativo, porque para poder ponerlo arriba, tendríamos que poner r elevado a menos 2. Y esto que está delante, que sería el 10 y el pi, son como el coeficiente, como el que se pone al lado de la x. A ver, les voy a mostrar lo del pasado, lo que habíamos hecho antes, para ver si se entiende. Al otro. Ahí. ¿Se acuerdan que acá, esta es la fórmula general, ¿se acuerdan? F de x igual a por x elevado a n. En el problema que nosotros tenemos acá, en vez de f de x es t de r, porque aquí hay en vez de una x hay una r. Eso es lo que tiene la función que les estoy mostrando. El a sería el número que va, toda la fracción, que sería el 10, y abajo el pi, porque pi igual es un número nomás, pues no es una variable, porque acuérdense que pi vale 3,14 y un remontón de decimales más, infinito. Y aquí, en vez de x, lleva una r que está elevada a 2, pero está abajo, y como está abajo hay que ponerla así como esta, como la que sale aquí. Que aquí sale t al cuadrado, que aquí yo me había equivocado. Aquí iría t elevado a menos 2. No lo arreglé, después se me olvidó. Entonces, yo quiero que entiendan la asociación. A ver. Hoy me fui súper a la chuña, me fui al principio. Ya, aquí. Ya, aquí lo despejamos. Esta es mi función, ¿ven? Este es f, este sería como la x. El 10 y pi son un número, son simplemente un número, que no importa cuánto vale, pero lo que quiero que entiendan es que esto es solamente el coeficiente, el número que va como delante sería como el a en la función general. El r es la x, y como está elevado a 2, pero está abajo en el denominador, para que quede arriba habría que ponerla con exponente negativo. Ya, ahora ya los engrupí bastante, espero que se haya entendido. La letra B dice, ¿cuáles son los coeficientes a y n de la función potencia? Con todo lo que les dije, ¿cuáles serían acá el a y cuáles serían el n en esta función que se ve como más compleja, más distinto a lo usual? ¿Cuál sería el a y el n? A ver, ¿alguno que se atreva a decirlo? Sin temor, yo ya se los dije con lo que les expliqué. ¿El 50? Pero tienen que tomar en cuenta esta nomás, la de abajo, la que está con rojo. Ah, el 10. El 10 ¿con qué más? El R2. No, ese es variable. 10 partido por por pi. Esto sería mi coeficiente. ¿Por qué? Porque esto es un número y esto también es un número. Es una fracción. Es una fracción, no es una variable. Pi no es una variable. En cambio el R sí, ¿ya? El R es como la X. En cambio aquí pi es 3,14 más. ¿Me entienden? Es como 10 dividido por 3,14. Lo cual les va a dar un decimal, que quizás no sea muy bonito, pero igual es un decimal, ¿no? Un número. Ya, ¿y cuál sería entonces la n? ¿Qué número sería la n? No queda mucho donde elegir. ¿Cuál sería la n? ¿Cuánto? El 2. El 2, casi. Sí, ¿está bien? Sí, pero 2, ¿solo 2? No. ¿Con qué signo el 2? Menos 2. Menos 2, porque está abajo. Muy bien, Isi. Ya, entonces sería, el A sería 10 partido por pi, y el n sería menos 2. ¿Se fijan? Eso para este problema. ¿Cuál es el dominio de la función? Ya, recordemos que el dominio serían los elementos que entran, que serían los valores de R. ¿Ya? Los valores de R serían el dominio, y los valores del tiempo serían el recorrido. Ya, entonces pensemos en los números que me pueden dar en R. ¿Qué tipos de números serían los valores de R? Aquí tienen que decir, igual como en los otros problemas que yo les he dicho, tienen que poner si son todos los números reales, o sea, si el radio puede ser
positivo, cero o negativo, o si son solo los reales positivos, o si son los reales incluido el cero, o si son solo los negativos. Ese tipo de pregunta es, ¿qué tipo de dominio tendría esta función? Fíjense que ustedes están tomando la medida aquí del radio, y qué valores, qué tipo de números son los que puede tomar R. ¿Reales? Reales, todos los reales, o sea, también podrían ser negativos, podría ser cero y positivo. Los radios podrían ser negativos, la medida, esta medida que hay aquí, podría ser no, no puede ser negativa. No puede ser negativa, porque yo la otra vez les dije, las medidas de distancias, así de medidas de objetos, como la otra vez veíamos la de la cajita de jugo, no son negativas, siempre son positivas. Así que no puede incluir todos los reales porque no puede incluir todos los negativos. ¿Cuáles tendrían que ser entonces? No puede ser todo R el dominio. ¿Qué tendría que ser? ¿Los reales positivos? Exacto. Muy bien, Belén. Los positivos y el cero no. ¿Por qué el cero no? ¿Qué pasaría si aquí el radio fuera cero? Esto tendría un hoyito aquí. Tendría... No, no tendría sentido el problema el preguntar todo esto si fuera cero, porque significa que no se va a salir nada de ese barril, pues va a quedar todo el vino ahí adentro nomás, pues si no hay ningún hoyo por donde salga el flujo, ¿se fijan? Entonces aquí el dominio es R más, sin incluirlo, aquí sí que salió como en intervalo, de 0 a 50, ya que depende de R. No puede superar el radio máximo. Aquí, lo que pasa es que aquí hay otra condición, de que no hay que se fijan que aquí la medida del diámetro acá, de este barril, dice 100 centímetros, ¿ya? El radio entonces va a medir 50. Entonces, este hoyito que está aquí, no puede medir más de 50, ¿se fijan? Porque ¿cómo hago un hoyo de 60 si ya el barril, lo máximo que tiene de radio, son 100, no puedo medir el radio de acá también 50, porque, o sea, me refiero que aquí también mide 50 el radio. Entonces, si mide 50 este radio chiquitito de aquí, lo máximo que puede llegar a medir son 50, que significa que este hoyito es del mismo tamaño que la cavidad completa está del barril, que la tapa completa. A eso me refiero. ¿Se fijan? ¿Ah? Era un hoyote, sí, como dice mi marido. Entonces, por esa razón que no se ponen todos los reales, se ponen desde el 0 al 50. Pero aquí igual hay infinitos números, porque aquí entran también los decimales, sin incluir el 0. Por eso es que aquí está abierto, ¿se acuerdan cuando vimos los intervalos? Aquí esto está abierto en el 0 porque no lo incluyen. No puede ser, como les decía yo, 0, porque si no, no tendría ninguna, puede ser hasta como con una aguja, así como hacerle un hoyito finito, finito, con un clavo, no sé, pero eso ya tiene la medida de un radio, que debe ser súper chico, pero así igual se podría sacar el vino, se iría saliendo muy lentamente, ¿sí? Gota a gota, digamos, pero igual saldría, ¿entienden? Y si mide este radio 50, significa que este hoyito de aquí es del mismo tamaño que toda la tapa de la tineta, y ahí yo creo que se demora nada. ¿Por cuánto se demorará en salir todo si está volteado? Yo creo que, no sé, unos 2 segundos, una cosa así, no creo que se demore más que eso, porque abrirlo y se sale todo de un viaje. Y por esa razón es que aquí el dominio va a ser de 0 a 50, se puede incluir el 50 porque podría tener la misma medida que todo esto, pero no el 0, porque tiene que tener un hoyito, un orificio, y aunque sea muy finito, tiene que existir. Si le ponemos 0 ya no existiría ningún orificio. Creo que esa es la última. Ya. ¿Cuál sería el recorrido de la función? A ver, pensemos en el recorrido. El recorrido de la función es el tiempo que se demora esto en ser vaciado. Y los tiempos, pensemos justamente en como les digo siempre yo, en los signos. El tiempo que estoy en minutos, en segundos, en lo que sea, ¿qué signo es el que tiene? ¿Positivo o negativo?
¿Cómo es el tiempo? ¿Positivo o negativo? ¿El tiempo cómo sería positivo o negativo, chicos? Positivo. Positivo. Así que tendrían que ser los reales. Aquí el recorrido es R+. Aquí en el tiempo, como les digo, ahí no hay tanto, así como en este que es un intervalo, porque no hay tanta limitación, porque como les decía yo, podrían hacerle el hoyito así como con una aguja, muy finito, y obviamente ahí se demoraría, pero mucho, 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 ¿me entienden? Pero igual empezaría como a salir el líquido, lento, lento, pero igual saldría, ¿ya? Así que aquí el recorrido es R+. Y creo que eso es lo último, sí, ya. Ahora les voy a mostrar la guía que ustedes tienen que hacer, que según yo es fácil. Espero que a ustedes también les parezca fácil. Ya, esta es la guía. ¿La están viendo, cierto? Son 2 problemas, solo 2. ¿Se fijan? No es muy larga. Pero son complicados, son muy complicados, profe. No, pero es que no es tan complicado como el de la tineta que les expliqué recién, porque es más fácil. Dice, analiza la siguiente información. La cantidad de basura en toneladas que se genera mensualmente por millón de habitantes en cierto país está representada en el siguiente gráfico. En cualquier país, no necesariamente en Chile, ¿ya? Esta es la función. Esta es la función que ustedes tienen que utilizar. ¿Se fijan? En esta función, ustedes pueden sacar el A y el N. ¿Eso entienden cómo hacerlo? ¿Cuáles serían el valor de A y de N en esta función? Es más fácil que en la anterior, ¿no? Acuérdense que la forma... a ver, espérense. Se la voy a poner. Ah. A ver. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí. No, pero no es negativo, o sea, es negativo si sale negativo acá, cuando sale abajo, si la X estuviera aquí abajito, como una fracción, ahí el 2 sería negativo. Mira, fíjense en esta, en la G. ¿Se fijan que aquí abiertamente sale negativo? ¿Se fijan? Entonces es más fácil. No tienen que estar pensando en si va negativo o no negativo, porque tienen que ponerlo como aparece nomás, ¿me entienden? Aquí tienen que usar esos números. No se compliquen porque iba abajo, no, porque no es necesario verlo aquí, porque ya sale claramente el signo que tiene el 3, ¿ya? No les voy a decir mucho porque si no les doy la respuesta. Pero lo que tienen que usar es la fórmula general, la que dice f de x, ayer se la voy a poner mejor acá, que le iba a tratar de pegar, pero me pegó una parte nomás. Voy a poner insertar función. Ahí. Esta sería en forma general así, f de x igual a ya, esta que les puse recién es la forma general, ¿se fijan? Ustedes acá cuando les piden cuáles son los valores de A y de N, simplemente se tienen que fijar en ese número. No sé, de hecho parece que ni siquiera sale. Como la pregunta, a ver. En esa no. No, creo que ni siquiera sale. Ya, así que no importa, se las voy a decir yo. El A sería el 2,8 y el N sería el exponente que sería 2. Eso es en esta función. ¿Se fijan? Esta función, ¿qué es lo que va haciendo? El X van a ser los millones de habitantes que hay en cierto lugar, en cierto país, ¿se fijan? Y acá son la cantidad de basura que van produciendo en toneladas estos habitantes. Por ejemplo, si hay 1 millón de un millón de habitantes, es 2,8, porque aquí igual salen los pares ordenados, como para que sepan exactamente a qué valor corresponde, porque acá en el gráfico es difícil verlo. Entonces, cuando es 1 millón,
son 2,8, porque no se nota mucho la coma, por eso se los digo. Cuando son 2 millones de habitantes, por eso aquí sale el 2, ahí ese 2, son 11,2 toneladas de basura. ¿Se fijan? Cuando son 3, son 25,5 toneladas de basura. ¿Me van entendiendo cómo va el gráfico? Esto es como lo de la tabla, pero puesto en gráfico. Los valores de la X, digamos, son el primer número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. Esos son los valores de la X. Y mis resultados, como cuando uno reemplaza en esta función, son los valores que están después de la coma. O sea, aquí 2,8, 11,2, 25,5, 44,8, 70. Si quieren, si se les hace más fácil, pueden poner estos valores en una tabla. O sea, pueden poner X, Y, o X y F de X, como quieran, de cualquiera de las dos maneras, y ponen acá, en la X, del 1 hasta el 10, que salen hasta el 10, y en la Y ponen 2,8, 11,2, 25,5, 44,8, esos valores, ¿se fijan? Parece que alguien hizo una pregunta. Ah, ya, entonces el 2,3 por... y el 2, ay, no entendí mucho la pregunta de la Is. Después mejor me la pregunta porque esto, miren, les vuelvo a reiterar. Esto, por ejemplo, si nosotros aquí reemplazamos el 1, me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, por 2,8 me da 2,8. Ahí me está dando ese valor. Si yo pongo el 2, me va a quedar 2 al cuadrado aquí, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2,8 me da 11,2. ¿Se fijan? Si pongo el 3, pongo 3 al cuadrado, que me da 3 por 3, 9, y 9 por 2,8 me va a dar 25,5. Así se fueron produciendo todos estos números, pero ustedes no tienen que reemplazarlos, no es necesario. Ustedes simplemente los pueden anotar al tiro en la tabla si es que les es más fácil. Tampoco es obligación eso, solamente quiero que entiendan qué está representando el gráfico, ¿ya? Las preguntas dicen aquí, si consideramos que en el mundo hay 7.530 millones de habitantes y que la producción de basura es similar en todas partes, ¿cuántas toneladas de basura mensual se generan en el planeta? Me salto una palabra, pero no importa, se entendió. Acá lo que ustedes tienen que hacer simplemente es reemplazar. Este va a ser su X. O sea, ustedes aquí en la función ponen 7.530 igual 2,8 por 7.530 al cuadrado. Pueden usar calculadora. Como si no la usaran. Ya. Y eso les va a dar la cantidad de toneladas, de miles de toneladas de basura que se da en todo el planeta. ¿Me entienden la idea o no? ¿Se entiende? Ya, espero que sí, aunque no me respondan. El dominio y el recorrido de la función tienen que ponerlo en base a los valores, como les he dicho otras veces, si es R, todos los reales, si es solo R más, si es R más y el 0, y eso lo sacan con el gráfico. Pues miren cómo son estos números. Los del dominio tienen que mirar los de acá, los de X. Este es como el eje X. Los millares de habitantes. Los millares de habitantes, ¿qué números son? Si son reales, negativos, positivos y el 0, o si son solo positivos, si son... ¿Me entienden? Eso. Ya, va bienísimo, muy bienísimo, va muy bien. A ver, si tomamos en cuenta, la Isi me pregunta si pone el 0 en el dominio. Si pusiéramos 0, estaríamos hablando de 0 habitantes, porque eso significaría 0. 0 habitantes, ¿cuánta basura producen? 0. Así que la verdad es que no tiene mucho sentido poner el 0 en realidad. Ahora, si lo ponen, tampoco estaría tan mal por el hecho de que se podría tomar como 0 habitantes y 0 basura, pero no tiene mucho sentido en realidad ponerlo. Es un planeta, sí, es un país desolado, no existe nada. Ya, ¿qué representa cada variable? Tienen que poner esto de acá. ¿Qué significa la X? ¿Qué cosas son? ¿Ah? Entonces, ahí, miren, aquí sale lo que son, ¿ven? Se lo estoy poniendo ahí.
¿Y qué significa esto? ¿Qué cosa es? ¿Me entienden? A eso se refiere, en palabras nomás. ¿Qué representa cada uno de los ejes, las variables? Las otras funciones que nosotros habíamos visto en el PPT, había uno en que eran días, tiempo, había muchos que eran tiempo, ¿me entienden? A veces eran los difuntos, a veces era cuando eran las visitas, cuando era el video que se había viralizado. Aquí lo que les están preguntando es qué son las variables, qué cosas están midiendo acá con estas variables. Entonces ustedes tienen que poner de qué se trata el problema en sí, ¿me entienden? ¿Qué cosas se miden en el eje X y qué cosas son las que se están midiendo en el eje Y? Eso, ¿ya? Que tampoco les puedo dar la respuesta. La letra C dice, si en ese país hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se generan mensualmente? Esto es lo mismo que hicimos en la A, solo que aquí era para todo el planeta y aquí es solamente para el país. O sea, usted, aquí el 19,2 lo tienen que reemplazar aquí. ¿Me entienden? Tienen que poner f de 19,2 igual 2,8 por 19,2 al cuadrado. Lo que se tienen que tener ojo, para que no se equivoquen, es que primero se resuelve la potencia. Primero el cuadrado y después se multiplica por el número, ¿ya? El 2,8 se multiplica al final, ojo, ya. En todo caso, ustedes saben, me pueden consultar cualquier cosa. Ya, este es el problema 2. ¿Por qué no le puse 2? Porque está relacionado con el anterior, son todos de uno mismo. Dice, la función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por cada millones de habitantes que recicla esto es lo que se va reciclando, ¿ya? Es la basura que se puede ir reciclando, de la basura que ya se tiene, ¿cuánta basura podríamos como, podría ser, se reduciría, se disminuiría si hubiera un reciclaje? No se da mucho lo del reciclaje, sería súper bueno que se reciclara, pero no, se disminuye y disminuye bastante, pero parece que el costo es el problema del reciclaje en sí, a eso me refiero. Mientras más habitantes reciclen, menos basura habrá a fin de mes, ¿cierto? Lo cual es lógico. El valor 12,2, va, 12, nada que ver, 19,2, tengo discalculadores, 19,2, que está aquí, ahí, corresponde a la cantidad de millones de habitantes que hay en dicha localidad, ¿ya? Esos son los habitantes que hay en esa localidad donde se va a hacer el reciclaje. Entonces, aquí quiero que entiendan una cosita, ¿ya? Esto es la reducción, aquí son los habitantes, ¿ya? Estas son las toneladas de basura, pero esta vez son las toneladas de basura en lo que va disminuyendo gracias al reciclaje. Gracias al reciclaje se va disminuyendo la cantidad de basura. Y esta va siendo así, por eso va bajando. ¿Se fijan? Mientras más gente recicle, va a ser menos la basura, hasta que ya no hay basura. Entonces aquí dice, ¿cuál es el dominio y el recorrido de la función? Es lo mismo que el anterior, tienen que poner si son los reales positivos, si son negativos, y para eso lo único que tienen que hacer aquí es fijarse en el tipo de números que están ustedes aquí utilizando. ¿Se fijan? Solo eso. Después dice, ¿qué representan? Ah, bueno, lo que representan, ustedes acá lo pueden sacar de aquí mismo, del mismo enunciado, aquí. Aquí son las toneladas, digamos que de basura, pero que como van disminuyendo, que es la que se va a ir como reciclando. Y esto también son los habitantes. Bueno, ustedes lo redactan mejor, yo solamente les estoy dando una pista, ¿ya? Voy a suponer que aquí el país tiene 12 millones de habitantes, ustedes lo hacen con 18, ¿ya? Entonces, si tuviera 12 millones de habitantes, mi fórmula de esto sería como esta. La voy a copiar para no tener que escribirla de nuevo. Esa sería mi G. Pero lo que cambiaría sería este número. Eso es lo que les decía yo, porque en esta fórmula era en el caso, dice aquí, el 19,2 corresponde a la cantidad de millones de habitantes de la localidad. Si yo supongo que Chile tiene 12 millones de habitantes, estoy imaginando que es eso, en el ejercicio en realidad son 18, significa que yo tengo que cambiar este número que está ahí por 12, que serían los millones de habitantes que tiene la localidad en Chile.
Ese es un ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo con el 18. ¿Se fijan? Eso quiere decir que la respuesta que iría arriba, voy a copiar, sería esa. Eso es lo que tienen que escribir ustedes arriba, aquí. ¿Ven? Si, suponiendo que la localidad de Chile tuviera 12 millones, la fórmula sería esta. ¿Se fijan? Se copia prácticamente lo mismo que sale aquí, lo único que cambia al inicio es la cantidad de habitantes que tiene la localidad. Si aquí dice que tiene 12 millones en la localidad Chile, se pone 12. Se dice que tiene 14, aquí se pone 14. Pero la parte de acá de la X queda igual. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio F, en el que dice ¿cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a 0,1 tonelada? Usted, esta fórmula que les salió arriba, la tienen que volver a copiar, y esta la tienen que igualar, la tienen que poner igual a 0,01. Esto era como cuando nosotros teníamos como las inecuaciones, que poníamos el menor que cierta cantidad mayor. Aquí en este caso ponemos el igual, no es necesario poner la desigualdad, pero lo que sí hay que hacer, eso es lo que quiero que entiendan, es que hay que despejar la X en este ejercicio. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es despejar X. Entonces voy a seguir con el editor de ecuaciones, voy a seguir, pero voy a ponerme abajo porque si no después se va a pegar con la otra. Aquí hay que resolver esto. Les voy a explicar un poco cómo sería. El 12... esto del g de x ni siquiera lo tomen en cuenta, esto inclusive lo podemos borrar, si quieren solo escriben esta parte en su ejercicio si les confunde. Pero lo importante que quiero que entiendan es que esta parte hay que igualarla, la función que les dé a ustedes, la tienen que igualar a 0,01, que serían las toneladas de basura que está disminuyendo, ¿ya? Entonces, acá, ustedes después, el 12, que está multiplicando, lo van a tener que pasar dividiendo. Voy a copiar el X, este cubo, más fácil. Y igual, aquí ponemos 0,01, voy a ponerlo con el slash nomás el dividido, ya, para que sea más rápido. Dividido en 12. Y eso lo tengo que dividir. ¿Ya? Aquí yo voy a usar la calculadora para dividir en este caso. Ustedes también pueden usarlo, les doy permiso. Ponemos 0,01 dividido en 12. Y en mi caso, lo voy a poner aquí al lado también. Ah, mira, ahí lo escribió como fracción. Da 0,0. ¿Salieron 3 ceros? A ver. Sí, 4. 8, 3 periódicos. Ya, hasta ahí nomás, no importa lo demás. Ya, ahora, esto para acá, después, a ver, espérense. Esto de aquí vamos a tener que ponerlo como una fracción. A ver, espérense un poquitito. Nos conviene más hacerlo de otra manera. Ya, mejor lo vamos a hacer de otra manera, porque para que sea más fácil también para ustedes. Ya, no lo dividan arriba. Copiar, lo vamos a pegar por abajo. Ya, esto de acá, para evitar este signo negativo, lo que tenemos que hacer es escribirlo como una fracción, ¿ya? Entonces, lo vamos a escribir de otra manera para evitar ese signo menos, porque el signo menos no nos va a servir para hacer lo que tenemos que hacer. Y se ponía un 1 abajo, ¿se acuerdan? Un 1 aquí abajito y se daba vuelta. Esta parte quedó más complicada de lo que yo pensaba. Yo lo había mirado como, uy, que está fácil todo esto. Ya, entonces aquí arriba va a quedar el 1, y abajo aquí de la fracción, va a quedar el x, déjeme ponerle la x elevado a 3. Esto va a ser, ¿para qué? Para evitar el signo menos que tengo aquí en el exponente. Tengo que anotarlo así, de manera que esto quede, digamos, positivo. Entonces, ahora, este x3 lo voy a tener que pasar para allá, voy a tener que hacer como una especie de intercambio, voy a tener que poner todo lo que está a este lado, pasarlo para acá, y lo otro para el otro lado. O lo que es lo mismo, si les resulta más fácil, es verlo así, hay que dar vuelta a esto, de manera que el x3 quede arriba, el 12 quede arriba,
el 0,01 quede abajo y este 1 quede abajo. O sea, como dando vuelta a todo. ¿Eso para qué? Para que el X no quede abajo, porque así como está abajo no vamos a poder sacar el resultado. ¿Se fijan? Así que lo voy a copiar de nuevo. No, mejor no lo copio así, porque al final igual la tengo que cambiar todo. Voy a poner otra ecuación mejor. Ya, esto les va a quedar así, se lo voy a poner al tiro. Van a quedar como dos ecuaciones así, dos fracciones, y el X3, va a quedar arriba, el 1 abajo. Se los voy a poner simplemente para que lo entiendan, porque en realidad el 1 ya no habría que ponerlo, no es necesario. 12 y abajo 0,01. ¿Ya? Entonces, lo que nos conviene ahora hacer aquí es el 12 dividirlo por 0,001, como invertir la división. El resultado igual no nos va a quedar tan bonito, pero es mejor que estar haciendo la división, porque si no habría que haber hecho más pasos. 12 dividido en 0,01. Y eso me va a dar, vamos a poner no puedo insertar la... Ya, aquí sí. Vamos a poner... ¡Ay, no puede ser! Ya, entonces me va a quedar x elevado a 3 igual, y ahí quedan 1200. ¿Ven? Queda más bonito el número. Quedan como 1200. Entonces, a este 1200 lo que hay que hacer ahora es sacarle la raíz cúbica. Y para sacarle la raíz cúbica, les voy a poner al lado cómo lo tienen que poner en la calculadora, porque la otra vez se los dije, pero no quiero que se les vaya a olvidar. Tienen que poner, lo voy a poner entre paréntesis, tienen que poner ese símbolo que es, a ver, voy a tratar de ponerlo aquí donde está. Uno. Ya, así. Ustedes cuando tengan que usar la calculadora para sacar la raíz cúbica de este número, tienen que poner la tecla que es donde sale el exponente así, como ese triangulito. Y lo ponen elevado a 1 dividido en 3, pero así como se lo puse aquí, entre paréntesis. Yo así también lo hice, lo voy a hacer en mi calculadora. Se lo voy a tratar a ver si se puede demostrar en la calculadora, para que vean cómo les tiene que quedar. Espero que se vea, a ver. No me veo ni yo, no se lo puedo compartir. Yo se los voy a compartir mejor, después se los voy a anotar. Tienen que poner el 1, después, o sea, en este caso el 1200 elevado con esta cosita, ahí, bueno, en realidad no necesitan poner ese paréntesis, ahí, así. Ponen 1200 elevado a 1 dividido en 3, y ahí les va a dar el valor de la X. En este caso, la X, en mi ejercicio, vale X, mayúscula, pero no importa, 10,63 aproximadamente. Entonces, estos son 10,6 millones de habitantes son los que deberían reciclar en Chile para reducir la basura a 0,01 toneladas. Eso es lo que tienen que hacer ahí. No sé si se entendió, porque la verdad es que igual lo tuve que ver en ese momento. Pensé que era más sencillo en realidad el ejercicio. A ver, ¿qué me pusieron ahí en el chat? Ya. Esta pregunta, la G, es bastante sencilla. Mire, dice, ¿cuál de las funciones usadas anteriormente es creciente y cuál decreciente? Y eso lo pueden ver con la figura, ¿ya? ¿Ven? Esa va así, y ven, esta va así. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden poner
F y G, por eso que yo les puse distintas las letras aquí. Entonces usted aquí abajo me pone, por ejemplo, creciente la función G, o G es la función creciente, F es la función decreciente, o viceversa. La respuesta que ustedes tengan. Y si no te puedo decir, después me preguntas por interno mejor, ¿ya? Porque tienen que hacer primero la guía. De hecho, yo diría que la F es el ítem como más complejo, pero sigan esta misma secuencia y con esta misma secuencia van a poder resolverlo bien. ¿Me entienden? O sea, les voy a explicar un poquitito. Me da rabia porque no funciona bien. Ya, aquí entonces les repito, ustedes después que sacan esta función, ¿cómo la sacan? La sacan con este valor. Este valor de aquí es el que ustedes tienen que después cambiar acá, porque este depende de la cantidad de habitantes. O sea, ustedes aquí tienen que poner siempre la cantidad de habitantes que hay en la localidad. Y esta parte de la X queda igual. Yo supuse, para no hacer el ejercicio y un ejemplo, que mi cantidad de habitantes son 12 millones de habitantes en Chile, pero eran más, eran 18, ¿se acuerdan? Ponemos g de x igual 12 por ese 12 y x elevado a 3. Esta parte de aquí, para la f, tengo que igualarla porque esta es la cantidad de que se va como disminuyendo la basura al reciclarla. Esta cantidad esta expresión la tengo que igualar a 0,01 toneladas, que es para reducir la cantidad de basura a esa cantidad, para que solamente haya 0,01 toneladas de basura y no más que eso. Entonces, lo que yo les decía, el 12 se pasa dividiendo para dejar la x al cubo negativo solita, pero el problema es que está negativa. Para evitar el negativo, lo damos vuelta y lo ponemos como 1 partido por x elevado a 3, así ahora ya me queda el x aquí positivo, se fijan el 3, lo doy vuelta, puse el x3 arriba y el 1 abajo, y aquí puse el 12 arriba y el 0,01 abajo. Y después aquí el 1 pueden hacer como que no existe, el partido por 1, y acá esto se divide, aquí dividimos el 12 por 0,01 y me dieron 1200. Estos 1200 los elevo a 1 dividido en 3 y así me saca la raíz cúbica del 1200. Eso me da 10,63, que sería, bueno, ustedes después lo escriben con palabras, serían los millones de habitantes, son 10,63 millones de habitantes que deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a 0,01 toneladas. ¿Se fijan? Y en esta solamente tienen que poner cuál es creciente y cuál es decreciente, pero con el dibujo, con el gráfico, se nota al tiro cuál es la creciente y cuál es la decreciente. Eso es todo. Espero que les haya quedado clarito como el agua. Tengo clase con el otro curso, fue un poquito